Entre sombras antiguas y estrellas que ya han olvidado su nombre, una voz se alza como un eco eterno. Has cruzado el umbral prohibido, viajero de mundos invisibles. Aquí, donde el tiempo duerme y los dragones sueñan, las palabras abren portales a mundos imposibles. Bienvenido al susurro de la hechicera. Cierra los ojos y deja que la magia comience. Capítulo 2. Comienza la prueba. En ese instante, los enormes ojos de la estatua se volvieron rojos. Había algo que indicaba el peligro. ¿Sería el instinto de cazador el que avisaba? No, era tan solo el instinto de supervivencia. Algo se acercaba, algo contra lo que nadie de los de allí presentes tendría ninguna oportunidad. Jingwo se volvió hacia los cazadores y gritó con todas sus fuerzas: ¡Todos al suelo! No había casi ni terminado de hablar cuando los ojos de la estatua comenzaron a despedir haces de luces rojos. Jingwo abrazó a Yohei y se lanzó al suelo. ¡Flash! El rayo de luz impactó justo en el punto donde Jingwo había estado apenas una décima de segundo antes. Más bien una centésima. Se habían salvado por los pelos. Sin embargo, no todos los cazadores habían tenido la misma suerte. ¡Ah! ¡Ah! Aquellos alcanzados por los rayos habían caído fulminados. En los sitios por donde los rayos habían pasado solo quedaban restos de lo que habían sido cazadores. Los gritos no provenían de ellos, sino de los supervivientes que habían sido testigos de ese momento. ¿Pero qué ha sido eso? ¡Ah! ¿Cómo es posible? Los cazadores estaban estupefactos. De 16 cazadores, solo habían sobrevivido 11. Para todos, era la primera vez en la vida que experimentaban un ataque así de aterrador. Lo he esquivado por los pelos al agacharme justo cuando Shun nos lo ha dicho. Si no hubiera gritado... Los cazadores se quedaron mirando a Jingwo mientras tragaban saliva con dificultad. Jingwo se había convertido en su salvador. De no haber sido por él... Solo de pensarlo, un escalofrío le recorrió la espalda. Todavía en el suelo, Jingwo dirigió la mirada a la estatua. Sus ojos aún tenían ese fulgor rojo, pero no había vuelto a atacar. ¿Ya se ha acabado el ataque? Jingwo miró justo debajo de él. Yohei, aterrorizada, temblaba en sus brazos. Ese temor era el motivo por el que una excelente cazadora de nivel B, como ella, participaba solo en incursiones simples y trabajaba para la asociación en lugar de para un gremio grande. Su respiración se aceleraba cada vez más. No podía dejarla así. Convencido de que tenía que hacer algo, Jingwo hizo amago de levantarse, pero alguien lo agarró con fuerza del hombro y volvió a empujarlo hacia el suelo. ¡No te levantes! Era el cazador Song, que se había acercado sin que nadie lo notara. Jingwo se quedó algo desconcertado, pero obedeció. Song gritó dirigiéndose a los demás cazadores: ¡No os levantéis! ¡Quedaos donde estáis! Song miró a su alrededor y se giró de nuevo hacia Jingwo. Solo le ha dado a los que se movieron. Los que te oyeron y se agacharon siguen vivos. Oh, ¿en serio? Song inclinó levemente la cabeza. ¿Qué quieres decir? Gritaste porque sabías que pasaría esto, ¿no? Bueno, es que me pareció peligroso. Un resplandor cruzó los ojos de Song por un instante. Este chico tiene buen instinto. Es un cazador de rango, ¿eh? Si tan solo tuviera un poco más de habilidad... Mientras el cazador miraba a Jingwo con lástima, Yohei encontró un momento para echar un vistazo al estado de Song. En ese instante abrió los ojos como platos y balbuceó: ¡Señor Song! ¿Y su brazo? Estoy bien, puedo con ello. Pero... Jingwo tragó saliva. Recorrió con la mirada el brazo que le aferraba al hombro y al llegar al lado opuesto se dio cuenta de que el brazo izquierdo de Song había desaparecido. Este, que observaba a Yohei sin mediar palabra, se arrancó la camiseta que llevaba sin mostrar ningún signo de dolor y se la enrolló alrededor de lo que le quedaba de brazo. ¿Puedes atármela? Es difícil con una sola mano. Jingwo asintió. De esta forma consiguieron parar la hemorragia. En lugar de gritar o emitir quejido alguno, Song dejó escapar un largo suspiro, el suspiro de años de experiencia. Cuando los primeros auxilios terminaron, el cazador Song contempló la sala con los ojos más lúcidos. Aunque la estatua había detenido el ataque, lo cierto era que la situación no había mejorado lo más mínimo. Los minutos pasaban. Algunos cazadores comenzaron a sollozar. ¡Guau! ¿Por qué nos tiene que pasar esto? No podemos quedarnos así eternamente. La paciencia de los cazadores se estaba agotando. Jingwo también comenzaba a notarlo.
Cierto, no podemos quedarnos aquí eternamente. ¿Pero qué otra cosa podían hacer? Si Song estaba en lo cierto, en el momento en que se movieran sufrirían el ataque de la estatua, y si tuvieran la suerte de su lado y consiguieran escapar, se encontrarían con los guardias de piedra a ambos lados de la puerta. Esos eran un problema añadido. Los movimientos de estos guardianes eran tan rápidos que ni siquiera alcanzaban a verlos. ¿Sería posible siquiera abrir la puerta y escapar antes de que las estatuas les atacaran? Parecía completamente imposible. En otras palabras, era tan solo cuestión de tiempo que los aniquilaran a todos. Un momento, ¿cuestión de tiempo? Cuando le vino a la mente ese pensamiento, sintió que algo no encajaba. Algo que no podría pasar, pero que había pasado, aunque nadie se había dado cuenta todavía. Hay algo que no hemos pensado. Quizás la respuesta se encontraba ahí. ¡No te muevas!, gritó Song al cazador Chu, que se encontraba más alejado. Chu respondió con hostilidad. No tienes ni idea de cuándo nos va a volver a atacar esa cosa. Y no dejas de decirnos que nos quedemos aquí. Chu era un cazador de combate. Este tipo de cazadores pelean cuerpo a cuerpo y sus habilidades físicas son como mucho superiores a las de la gente normal. Además, estaba a punto de firmar con un gremio grande después de que reconocieran su capacidad. No puedo morir aquí, dijo, mientras preparaba sus piernas para exigirles un estallido de energía, aún agachado en el suelo. Su objetivo, la puerta. Los músculos de las piernas se le pusieron en tensión. ¡Oh, no!, murmuró Song para sí. En un instante, las zancadas de Chu resonaron en el suelo mientras se lanzaba a toda velocidad hacia la puerta. Jingwo volvió la cabeza hacia la estatua, y como sospechaba, sus ojos estaban fijos en el cazador Chu. Finalmente, de ambas pupilas brotaron los sobrecogedores rayos rojos. ¡Flash! El rayo alcanzó a Chu en la espalda. ¡Ah! Una cazadora dejó escapar un desgarrador grito. Probablemente no pudo más, y sobre el suelo donde estaba acuchillada se formó un charco de líquido amarillo. Las caras de los cazadores se paralizaron. ¡Dios mío! El cazador Chu ya no estaba en el sitio por donde había pasado el rayo. Lo único que quedaba de él eran un par de tobillos cortados. Un hombre de constitución más débil comenzó a vomitar. ¡Buah! Jingwo arrugó el ceño a su vez. Esa cosa podía exterminarlos a todos solo con proponérselo. Sería más fácil que aplastar un insecto con un pie. Pero entonces, ¿por qué no lo ha hecho ya? Estaba claro que podría matarlos, pero no lo había hecho. Este patrón era completamente diferente al habitual, en el que los monstruos iban directos a por los cazadores nada más verlos. Pero estos solo se movían cuando se incumplían ciertas condiciones. Los guardianes solo atacaban cuando alguien se dirigía a la puerta, y los ojos de la estatua solo se disparaban rayos cuando se movían, como las reglas de un juego. ¿Y si esta sala tiene sus propias normas? En ese momento, las piezas del rompecabezas encajaron en la mente de Jingwo. ¡Los mandamientos de Cartenón! ¿No decía algo así? Las reglas son normas, y las normas, mandamientos. Si tenían una forma de escapar de ese sitio, la única llave era esa estela de piedra. Venerarás a tu Dios. Ese era el primer mandamiento. ¿Qué? ¿Has dicho algo? Song se volvió hacia Jingwo. En lugar de responder, Jingwo se llevó el dedo índice a los labios. Era su manera de pedir algo más de tiempo para pensar. Si estoy en lo cierto... Jingwo se incorporó lentamente. Song intentó detenerlo, pero Jingwo negó con la cabeza con expresión decidida. Sus ojos no son los de un suicida, pensó Song, tras lo cual asintió ligeramente. Jingwo se puso de pie con cuidado sin apartar la mirada de la estatua. En ese momento, los ojos de la estatua se volvieron repentinamente hacia Jingwo. ¡Flash! Como era de esperar, un rayo de luz salió disparado de las pupilas de la estatua. Si se hubiera lanzado al suelo un instante más tarde, habría sido su cara y no un par de mechones de pelo lo que les habría sido derretido. Boca abajo, con la cara pegada al suelo, Jingwo respiraba agitadamente. Había estado a punto de morir. En el momento en que los ojos de la estatua se encontraron con los suyos, pensó que había llegado su hora. Se había librado por los pelos, pero las piernas no le dejaban de temblar. Aún así, había sacado algo en claro. El objetivo del ataque no era el movimiento. Mientras permaneciera con el cuerpo cerca del suelo, podría desplazarse en la dirección que quisiera, que los ojos de la estatua no se moverían. Sin embargo, si alguien se levantaba, dispararía el rayo rojo de inmediato.
Este desgraciado solo nos ataca si rebasamos cierta altura. Jinguo acababa de jugarse el cuello para poner a prueba esa teoría, y ahora estaba seguro. Había entendido el significado del primer mandamiento. Jinguo se dirigió a los demás cazadores a viva voz. ¡Escuchadme todos! Las miradas de todos los cazadores se posaron en él. Jinguo continuó mirándolos. ¡Inclinaos ante la estatua! Los cazadores ladearon la cabeza. ¿Qué? ¿Quieres que nos postremos ante la estatua? Los cazadores intercambiaron algunas miradas antes de cargar contra Jinguo. ¡Maldito seas! ¿Pero de qué estás hablando? ¿Cómo dices eso en una situación así? ¿Has perdido la cabeza? King, especialmente exasperado, comenzó a resoplar con la cara encendida por la ira. ¿Quieres que me arrastre ante este demonio? No me esperaba eso de ti, Sun. Si no fuera porque no puedo moverme, ya te habría partido la boca. Jinguo se mordió el labio inferior. Esa estatua había matado a 6 de sus compañeros. Era previsible que los cazadores cargaran contra él al sugerirles que se inclinaran ante la estatua. Podía comprender perfectamente cómo se sentían. Y lo más importante de todo era que no tenía ninguna base lógica. Era solo una intuición. Intuición. Era la única forma de llamarlo. Y sin embargo, «Yo lo voy a hacer», dijo una voz detrás de Jinguo. Todas las miradas se volvieron en esa dirección. Era el cazador Song, el líder del grupo a todos los efectos. ¿Cazador Song? ¿Va a postrarse ante esa maldita estatua? Mientras el resto de los cazadores lo observaban, desconcertados, Song miró a Jinguo directamente a los ojos. ¿Has descubierto algo, chico? Jinguo asintió. ¿Es instinto tuyo otra vez? Sí, por el momento, sí. Ya veo. Hasta ese momento, la intuición de Jinguo había salvado a 11 personas. Ahora que el cazador Chu había muerto, quedaban solo 10. Si se trataba de su intuición de nuevo, ¿no merecía la pena creerlo una vez más? Song era de esa opinión. Cuando éste se arrodilló y se postró ante la estatua, la atmósfera se volvió solemne. «Lo está haciendo de verdad». Jinguo reunió todas sus fuerzas y las llevó a sus cuerdas vocales. «Por favor, hagámoslo todos. Si lo hacemos, quizás podamos salir de aquí con vida». Vivir, salir con vida. El impacto de esas palabras fue colosal. ¿Sobreviviremos? ¿Vamos a salir de esta? ¿Solo con inclinarnos una vez? Los cazadores, dubitativos, comenzaron a postrarse en el suelo uno tras otro. Realmente parecía que estuvieran presentando sus respetos. Poco a poco fueron inclinándose todos más. Incluso King, que seguía refunfuñando, terminó por bajar la cabeza también. Pero nada cambió en la estatua. Los temibles reflejos rojos de sus ojos seguían encendidos. A Jinguo se le cayó el alma a los pies. ¿Me he equivocado? En ese momento, su mirada se dirigió a Yohei, que estaba a su lado, de cuclillas en el suelo, temblorosa, con la cabeza hundida en las manos y un cuerpo doblado. Por mucha imaginación que se le echara, sería difícil describir esa postura como una inclinación. ¿Y si...? Jinguo agarró con suavidad la muñeca de Yohei. Esta giró la cabeza hacia él como un gato asustado. Sin mediar palabra, Jinguo asintió. No fue hasta ese momento cuando Yohei relajó la tensión de la mano. Lentamente, Jinguo hizo que Yohei cambiara de posición. Ya está. Solo quedaba una persona, él mismo. Jinguo hincó la rodilla en dirección a la estatua, plantó las palmas de las manos en el suelo y bajó la cabeza lentamente. En ese momento, algo cambió. ¿Eh? Los cazadores, que se percataron del cambio de la estatua, alzaron la voz. ¡La estatua! ¡Mirad a la estatua! ¡Sus ojos! El resplandor rojo de sus ojos se estaba apagando poco a poco. ¿Pero qué? ¿De verdad? ¿Bastaba con hacer esto? Finalmente, la luz roja se desvaneció por completo. ¡Wow! Los cazadores comenzaron a vitorear. ¡La luz roja ha desaparecido! ¡Estamos vivos! Los cazadores, entusiasmados, comenzaron a levantarse uno a uno. Incluso en ese momento, los ojos de la estatua no volvieron a disparar el rayo rojo. Algo más tarde, Jinguo levantó la cabeza y dejó escapar un suspiro de alivio. Había dado con la clave. Aquella cámara funcionaba con las reglas bastante estrictas, igual que en un juego. Si ese es el caso... El juego no había terminado aún. Quedaban 2 mandamientos. Segundo, alabarás a tu Dios. Tercero, demostrarás tu fe. Entonces comenzó. ¡Bum! La sala entera comenzó a temblar, acompañada de un sonido espeluznante. La expresión de Jinguo se volvió tensa. Tal y como pensaba. Estaba en lo cierto de nuevo. Eso había sido solo el principio. La gigantesca estatua se estaba levantando lentamente de su trono. ¡Eh!
Los cazadores, que estaban abrazándose unos a otros con lágrimas de alivio en los ojos, quedaron petrificados al percatarse de que algo no iba bien. ¿Qué está pasando? ¿No había terminado? ¡No puede ser! Congelados en el sitio, nadie era capaz de articular palabras. Sus caras se cubrieron de desesperación. ¡Ay! ¡Ay! La estatua se levantó por completo, escudriñó a su alrededor en un instante y comenzó a caminar hacia los cazadores. ¡Bam! ¡Bam! A cada paso que daba la estatua parecía que el mismo eje de la tierra se estremecía. ¡Bam! Esa cosa era tan alta que su coronilla casi rozaba el techo, que ya de por sí parecía infinito. ¡Bam! Aterrorizados por las dimensiones de la estatua, los cazadores estaban siendo testigos de cómo la distancia que los separaba de ella se acortaba por los momentos. ¡Cazador Song! ¡Jinguo! ¿Qué hacemos? Los cazadores, que estaban insultándolo hasta hace un momento antes, se apresuraron a apiñarse alrededor de Jinguo. ¿Qué? ¿Hay algo que podamos hacer? ¡Di algo! Parecía que todos aquellos adultos estaban a punto de estallar en llanto. En ese momento, Jinguo era su única esperanza. Este ayudó a levantarse a Yohei, que seguía paralizada en el suelo, y enunció la segunda regla: alabarás a tu Dios. Ahí está la clave. ¿Ah? ¿Eso? El cazador King reaccionó como si hubiera caído en algo esencial. ¿No era eso lo que ponía en la tabla de piedra? Exacto. Alabarás a tu Dios, demostrarás tu fe. Tenemos que cumplir los 3 mandamientos, respondió Ringu acelerado. La estatua del dios estaba ya delante de sus narices. ¡Bam! Los cazadores se quedaron lívidos cuando la sombra gigante se cernió sobre ellos. Voy a probar una cosa, dijo uno de los cazadores jóvenes, que normalmente no interactuaba demasiado con el resto, y dio un paso adelante. Oye, ¿qué vas a hacer? Canto en el coro de la iglesia. Si hay que alabarlo, creo que puedo hacerlo. A pesar de la insistencia de Kim por disuadirlo, el joven se acercó lentamente a la estatua, esforzándose por mantener el aliento, y tomó una última bocanada de aire. «Vengo a ti, Señor». Su voz clara resonó en toda la sala. «Cámbiame, renuévame, por la gracia que encontré en ti». La estatua se detuvo ante el cazador. ¡Oh! ¡Oh! Los cazadores dejaron de escapar gritos ahogados del entusiasmo. La estatua, como fascinada por la canción, no se movió ni un milímetro. El resto de los sonidos de la sala desaparecieron, y en su interior solo se escuchaba el son solemne de la voz del cazador. Este, con ánimos renovados, siguió cantando, llenando con su voz de energía. Ahora sé que las debilidades que hay en mí se desvanecerán por el poder de tu amor. Jinguo fue el único al que un mal presentimiento le recorrió la espalda. No, algo no está bien. Jinguo se tragó sus palabras una y otra vez. Aquella cámara tenía sus reglas, y el chico no estaba alabando según las reglas de la sala, sino las de su propia religión, el cristianismo. Para alivio de todos, la estatua no se estaba moviendo. ¿Pero estaban realmente cumpliendo las reglas? Jinguo sacudió la cabeza. Sin embargo, la única razón por la cual no lo había interrumpido era porque no se le ocurrió otra forma mejor de detener a la estatua. Pero entonces sucedió. ¡Bam! El pesado ruido reverberó en toda la sala. ¡Ah! Una cazadora gritó como si le arrancaran la piel. Cuando la estatua levantó la pierna, entre la planta del pie de piedra y el suelo estaban los restos masacrados de lo que había sido el joven cazador. Los demás cazadores también comenzaron a gritar de terror. ¡Ah! ¡Ah! La cara de la estatua, que no había mostrado expresión alguna hasta el momento, estaba ahora llena de rabia. ¡Está enfadado! ¡Corred! Los cazadores se dispersaron rápidamente. ¡Ah! Sin embargo, la cazadora, que había sido testigo del aplastamiento fatal del cazador del coro, se quedó inmóvil, chillando a la nada en el mismo lugar, como si hubiera perdido del todo la razón. ¡Ah! ¡Mierda!, exclamó Jinguo, que estaba huyendo con Yohei de la mano. Se volvió para salvar a la mujer, pero Song se lo impidió. ¡Señor Song! ¡Es demasiado tarde! La estatua golpeó a la cazadora con la palma de la mano como si de una mosca se tratara. ¡Blum! Jinguo apartó la mirada. Era una escena que sus ojos no podían soportar. «No hay tiempo», dijo Song. «¿Vas a dejar que muera esta chica también?»
Sus palabras hicieron que Jinwoo volviera en sí. Tenía toda la razón. ¡Bam! ¡Ah! ¡Bam! ¡Bam! ¡Ayuda! La estatua ya no caminaba, corría, iracunda, aplastando a todo aquel que se encontraba a su paso. Cada vez que sus pies se encontraban con el suelo, la cámara temblaba hasta los cimientos. ¡Bam! ¡Bam! Jinwoo apretó los dientes y comenzó a correr. Yohei se agarró a Jinwoo con los ojos cerrados con fuerza. ¡Separémonos! ¡De acuerdo! Jinwoo y Song se separaron. Permanecer juntos era peligroso. Jinwoo se dirigió a la esquina opuesta a donde se encontraba la estatua enfurecida, pero alguien había llegado allí antes que él. Era el cazador Park, que estaba dejándose el alma en correr tanto como su cuerpo se lo permitía. Los ojos se le pusieron vidriosos al acordarse de su familia. En casa le esperaban su hijo, que era clavado a su padre, y su mujer, embarazada de su segundo hijo. No podía morir allí, no en vano. Quizás por eso había sido el cazador que más rápido se había alejado de la estatua. ¡Ah! ¡Ah! Mientras Park intentaba recuperar el aliento, su amigo King le gritó apresurado: ¡Park! Park se giró al escuchar esa voz conocida. ¿Qué? King señaló algo detrás de Park y gritó: ¡Detrás de ti! ¡Mira detrás de ti! En ese momento, algo destelleó a la espalda de Park. ¡Chas! Park acabó dividido por la mitad de un tajo, desde la coronilla hasta la ingle. Sus dos mitades cayeron en seco al suelo. ¡Park! La estatua de piedra, que había rebanado a Park con su espada, volvió a su posición como si nada hubiera pasado, al igual que el guardia de la puerta había hecho antes. King comenzó a sollozar. ¡Malditos desgraciados! ¡Bam! 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 Detrás de él, la enorme estatua de piedra iba pisoteando a los cazadores uno tras otro, y si corrían a las esquinas para evitarlo, los guardias de las paredes comenzaban a atacarlos. ¡Ah! ¡Mi brazo! ¡Mi brazo! El interior de la cámara se había convertido en un frenesí de histeria y caos. Un sudor frío se deslizaba en la frente de Jinwoo. Las piernas se le estaban volviendo más y más pesadas, y la respiración más atropellada. Sin embargo, en su mente había un único pensamiento: alabarás a tu Dios, alabarás a tu Dios, alabarás a tu Dios. El segundo mandamiento se repetía sin parar en su cabeza. La clave para resolver ese rompecabezas tenía que estar en la sala. Tenía que haber algo que pudieran usar. Sin embargo, tras examinar la sala a fondo, cuando habían entrado, no había encontrado ningún mecanismo o herramienta que pudiera resultarles útil. Desde que hemos entrado, las únicas que se han movido han sido las estatuas. ¡Un momento! Un pensamiento atravesó su mente a toda velocidad. Lo único que se mueve son las estatuas. ¡Mierda! Los ojos de Jinwoo se abrieron de par en par. ¿Cómo no he caído antes? Si lo único que se movían eran las estatuas, lo único que se podían usar eran las estatuas. Las estatuas tenían un patrón que se activaba cuando alguien se acercaba, con lo que eso era lo que había que aprovechar. ¿Y si...? A pesar de que se le hacía difícil respirar, Jinwoo gritó con la suficiente fuerza como para que su voz retumbara en la sala. ¡Acercaos todos a las estatuas que tienen instrumentos musicales! Todos los cazadores escucharon a Jinwoo. ¿Eh? ¿Instrumentos musicales? En los ojos de los cazadores surgió una chispa de esperanza. Al contrario de cuando les había pedido que se postraran, esta vez se removieron con presteza. Si Jinwoo estaba equivocado, en cuanto llegaran junto a cualquiera de las estatuas serían aniquilados de inmediato. Sin embargo, esta vez nadie cuestionó las palabras de Jinwoo. Song fue el primero en llegar a una de las estatuas que portaba un instrumento y levantó la cabeza mientras recobraba el aliento, mirándola. Como si de un milagro se tratara, los dedos de la estatua comenzaron a tañer el arpa que sostenía. Clink, clink, clink. Era una hermosa melodía. ¡Funciona! ¡Todos a la estatua con instrumentos! Los cazadores, entre resuellos, corrieron hacia las estatuas cercanas. La estatua de la trompeta comenzó a tocar la trompeta. La que llevaba una flauta hizo lo propio con la flauta, y la que tenía la lira comenzó a tocarla a su vez. El cazador King, que estaba al borde del agotamiento, hincó las rodillas frente a una estatua que portaba un bouzouki. ¡Tirirín! En el mismo instante en que el guardia de la pared comenzó a tocar el instrumento, la estatua de piedra gigante dejó de perseguir a King. Este comenzó a sollozar, clavado en el piso, de rodillas, abrumado por la emoción. La estatua se volvió de golpe, miró a su alrededor y de inmediato encontró su próximo objetivo. ¡Mierda!, soltó Jinwoo cuando sus ojos se encontraron con los de la estatua.
El corazón comenzó a palpitarle como si estuviera a punto de explotar, y su espalda estaba ya empapada en sudor frío. ¿Qué pasa? ¿Por qué no funciona? Jinguo levantó la vista hacia el guardián de piedra que tenía ante él, observándolo con desazón. Aquella estatua que sostenía un tambor no mostraba intención alguna de moverse. ¡Bam! 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 La estatua del dios iba cortando la distancia a una velocidad pasmosa. A pesar de que Jinguo se encontraba en el lado opuesto a donde la estatua había dejado en paz al cazador Qin, el espacio entre ellos se redujo prácticamente a cero en un instante. Jinguo tragó saliva. ¡Claro! ¡Somos dos! Tal vez si hay más de una persona, la estatua no toca. No se le ocurría otra explicación. Las demás estatuas habían empezado a tocar en cuanto un cazador se las acercaba. No hay tiempo para pensar. Jinguo dejó a Yohei en el suelo junto a la estatua y se preparó para buscar otro sitio donde él pudiera ir. ¡Jinguo! Yohei, todavía aterrorizada, se aferró a la manga de Jinguo. Jinguo le respondió sereno, susurrándole al oído: «Si me quedo, moriremos los dos». Los ojos de Yohei comenzaron a llenarse de lágrimas. Los dedos que lo agarraban de la manga estaban temblando, pero no había tiempo para explicaciones. Jinguo apartó la mano de Yohei con cuidado y emprendió una carrera en la dirección opuesta tan rápido como los pies se le permitieron. ¡Pum! ¡Pum! Al echar un vistazo atrás, vio como la estatua frente a Yohei comenzaba a tocar el tambor con parsimonia. Menos mal. Ahora solo quedaba una tarea pendiente: conseguir llegar a otra estatua de una pieza. Él era el único que todavía no estaba protegido por uno de los guardianes de piedra. Por ese motivo, la furia del coloso de piedra estaba centrada únicamente en él. Jinguo cruzó la cámara, frenético, mientras evitaba a toda costa los pies de aquella cosa monstruosa. ¡Bam! ¡Bam! Pese a que se cayó y salió rodando por el suelo, Jinguo esquivó por poco los pisotones de la estatua. Contar con el físico de un cazador de combate, a pesar de ser de rango E, era de gran ayuda cuando se trataba de huir de una estatua tan grande como una casa. Un poco más, solo un poco más. Sin perder de vista los movimientos de la estatua, Jinguo concentró todas sus fuerzas en las piernas para aumentar la velocidad. Apenas unos pasos lo separaban de la estatua. ¡Esa no!, gritó Song. Jinguo, que no le había quitado el ojo a la estatua gigante de piedra, se volvió, alarmado. ¡Ah! ¿Esta estatua no tenía un instrumento? Se dio cuenta tarde de que lo que desde lejos había parecido un instrumento era en realidad un escudo. La estatua lo embistió con el escudo sin clemencia. ¡Ah! Jinguo se hizo a un lado. ¡No! Yohei dejó escapar un grito desde la distancia. Tras rodar varias veces por el suelo, Jinguo levantó la cabeza. La estatua del dios estaba justo delante. No me da tregua. La sangre le resbalaba hasta los ojos y tenía la vista borrosa. Se había dado en la frente al caer. Su rango de visión era reducido y no podía ver bien en la distancia. Jinguo giró la cabeza con desesperación. ¡Instrumentos! ¡Instrumentos! Sin embargo, por más que mirara a su alrededor, no encontró ninguna estatua con instrumento. La estatua de piedra levantó el pie en dirección a él. ¡Ah! Jinguo consiguió evitar de nuevo la pisada mortal. ¡Bam! Pero ya estaba al límite de sus fuerzas. Una sensación de mareo le embargaba y tenía una extraña dificultad para mantener el equilibrio. Por favor, si existía un dios, Jinguo estaba dispuesto a rezarle. En ese momento, una estatua que no sostenía ni un instrumento ni un arma entró en el campo de visión de Jinguo. ¿Y esa de ahí? Jinguo decidió depositar sus últimas esperanzas en esa estatua. Avanzó, rectando por el suelo hasta llegar junto a ella. A duras penas, consiguió volverse y dejarse caer de cara a la estatua gigante que le perseguía. Ya no le quedaban fuerzas para mover ni un solo músculo de su cuerpo. Jadeó con dificultad mirando la cara del coloso de piedra cada vez más cerca. Probablemente estaba molesto por haber tenido que perseguir a Jinguo de acá para allá, pues tenía una expresión aún más contraída y arrugada que antes. La estatua se detuvo frente a Jinguo. Al ver una cosa tan alta como un rascacielos bloquearle la salida, sintió que se le acortaba la respiración. Para él debo de ser como una rata acorralada. La estatua se quedó observándolo desde las alturas. Esto es el fin. Cuando sus ojos se encontraron con los de la estatua, Jinguo sintió que la inevitable muerte era inminente. Entonces sucedió. ¡Ah!
Una voz hermosa, como la de otro mundo, brotó de su espalda. Jingwo se volvió a mirar. Cuando aquella guardiana de piedra que sostenía un libro movió los labios, un canto divino se propagó por toda la sala. Los espantosos músculos arrugados de la cara de la estatua gigante se estiraron por completo y recuperó su expresión original. Cuando todas las estatuas terminaron de tocar y cantar, el coloso se dio la vuelta y, finalmente, al igual que había hecho las otras estatuas, regresó a su sitio como si nada hubiera pasado y se sentó en el trono de piedra. ¡Brum! El sonido del gigante al sentarse retumbó en toda la sala. ¡Por los pelos! Jingwo esbozó una leve sonrisa. Desde el otro lado de la sala, Yohei exclamó ¡Jingwo! Tras lo cual echó a correr hacia él a toda velocidad y se sentó a su lado con lágrimas en los ojos. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer?, dijo Yohei, haciendo acopio de toda la magia que poseía y activando la magia curativa, pero nada cambió. Los cazadores, que estaban dispersos por toda la sala, fueron poco a poco a reunirse a su alrededor. Todos tenían una expresión sombría en su rostro. Jingwo, ¿qué? Mientras tanto, Yohei no dejaba de sollozar desconsolada. ¿Qué le pasa? ¿Por qué me miran así? Jingwo hizo amago de preguntar algo, quería saber qué pasaba, pero por algún motivo su voz se negó a salir de su garganta. Al ver que no le quedaba otra, intentó incorporarse. ¿Eh? Y vio la sangre que le cubría la parte inferior del cuerpo. Hasta entonces no se había dado cuenta del cambio que había sufrido su cuerpo. Su pierna derecha, desde la rodilla hasta el pie, había desaparecido. Jingwo dirigió la mirada a la estatua que llevaba del escudo. En el borde de este aún podía ver las manchas de sangre y debajo el resto de su pierna. Plot, plot, plot. De la nariz de Yohei comenzaron a caer gotas de sangre. Era una señal de que su cuerpo estaba llegando al límite. Desgraciadamente, las habilidades sanadoras de una cazadora de rango B no eran suficientes para recuperar un miembro amputado. Era como echar agua en una jarra sin fondo, y la resistencia de Yohei se estaba agotando con rapidez. Déjalo, Yohei. Para. Te voy a curar. Puedo dejarte como nuevo. Lo sé. Los cazadores los miraban con expresión triste. De las 17 personas que habían entrado en la sala, solo quedaban 6. De esas 6, 2 estaban gravemente heridas. Song había perdido el brazo y Jingwo la pierna. Habían sobrevivido, pero no tenían motivos para sonreír. En ese momento, otro rugido sucedió en la sala. ¡Brum! El centro del templo, donde se encontraba la inscripción mágica, se elevó por encima del suelo. Jingwo pensó para sí que el momento había llegado. Demostrarás tu fe. Tenía una ligera idea de lo que esas palabras significaban. Por ahora, el pergamino se enrolla, pero aún quedan runas por descifrar. Gracias por acompañarme en este viaje entre sombras y maravillas. Recuerda, donde hay una historia, hay un nuevo portal esperando abrirse. Hasta el próximo conjuro, en el susurro de la hechicera.